Buenos días, bienvenidos a la tercera edición del Seminario de Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Vectores en la península de Yucatán. El primero es el doctor Etienne. Él es un investigador del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sustentable. Actualmente desarrolla sus actividades en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida, donde es profesor invitado. Sus investigaciones se enfocan principalmente en el desarrollo de nuevas herramientas para el control de la enfermedad de Chagas y otras enfermedades tropicales desatendidas. Incluyen investigaciones sobre la ecología y la genética de los vectores y los patógenos, estudios ecoepidemiológicos, el desarrollo y la implementación de estrategias de control con un abordaje de EcoHealth y de One Health. Hasta la fecha, él ha dirigido 5 proyectos de investigación como investigador principal, cuenta con una producción de más de 50 artículos publicados en revistas internacionales, capítulos en libros y también asesorado a estudiantes de maestría y de doctorado. Um, entonces, hoy su plática se llama Un abordaje integral para el control de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en Yucatán. Y bueno, cuando usted esté listo, doctor. Listo, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya hiciste la presentación, entonces ya no sé qué decir en mi primera diapositiva, pero efectivamente soy investigador del IRD y actualmente desarrollo entonces todas mis investigaciones en el Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. En Francia, en el IRD, soy yo parte de un laboratorio que se llama Intertrip, que es interacciones hospedero, vector, parásito, ambiente en las enfermedades tropicales desatendidas causadas por tripanosomátidos. Los tripanosomátidos, y eso, pues, estas enfermedades incluyen a las tripanosomiasis animales y en el humano, la enfermedad del sueño, las leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, que es la de que vamos a hablar hoy con esta temática, en el que voy a tratar de mostrarles un panorama general de las investigaciones que hacemos en torno al control de la transmisión vectorial de esta enfermedad en Yucatán. Nada más para recordarles, el agente causal de esta enfermedad es este parásito flagelado llamado Trypanosoma cruzi. Es transmitido a través de chinches hematófagas llamadas triatominos. Aquí tienen un ejemplar de triatomino. Pero a diferencia de las enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo, aquí el insecto no transmite directamente el parásito, sino con sus glándulas salivarias, sino que lo hace a través de sus heces, porque este insecto tiene el mal hábito cuando se alimenta muchísimo y engorda muchísimo a la hora de alimentarse y hace espacio para poder tragar más y defeca generalmente al mismo tiempo o poco tiempo después de alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Un triatomino nace sano, no está infectado y se infecta cuando se alimenta de un hospedero, un animal o un humano infectado. El parásito se va a desarrollar en su intestino y luego va a dejar en la piel del hospedero las heces llenas de parásito infectante, ¿no? Entonces la persona o el animal al rascarse cerca del sitio de la picadura se va a embarrar la popo llena de parásitos e introducir el parásito, por ejemplo, a través de la herida dejada por el piquete o tocándose los ojos o la boca. Como eso pasa generalmente cuando el hospedero está durmiendo, no se sabe lo que hace con sus manos, ¿no? Esta transmisión vectorial es la más frecuente, pero existe también transmisión oral, es decir, a través de la ingestión de bebidas o comidas contaminadas con el parásito, transmisión vectorial de la madre a su recién nacido a través de transfusión de sangre o trasplante de órganos, ¿ok? Nada más datos generales. La enfermedad de Chagas, que llamamos tripanosomiasis americana, también es parte del grupo de las un poquito más de 20 enfermedades tropicales desatendidas. Afecta a 7 millones de personas en el mundo y México es el país que cuenta con más casos, con un estimado de 4 millones de personas que están infectados con el parásito y se estima que solo el 1% de estas personas está al tanto de que está infectada con el parásito. Y justamente van a ver que es porque muchas veces no está diagnosticada porque al menos en la fase aguda, que es la primera fase de la enfermedad,
no hay síntomas muy específicos de la enfermedad, son síntomas muy leves, ausentes o leves y no específicos, como dolor de cabeza, un malestar general, dolor muscular, etcétera, ¿no? A veces pueden observar en las personas picadas por el vector este nódulo que llamamos chagoma o a veces al nivel del párpado que se hincha, que llamamos signo de Romania. Eso se lo comento, es una reacción alérgica al piquete, pero cuando se observa este síntoma, digamos, que es evidencia del piquete por el insecto y que hay un malestar general, un dolor de cabeza, algún síntoma no específico de la enfermedad, pero podemos asociar, eso lo digo para los médicos, cuando vemos ese síntoma asociado a un dolor de cabeza, un malestar, hay que pensar en una posibilidad de transmisión de Chagas y que estemos en una fase aguda, ¿no? Que dura los primeros 2 meses. Eso es importante porque en esta fase contamos con drogas, con medicinas que son eficientes, pero como muchas veces no se detecta la enfermedad en su fase aguda, luego entramos después de 2 meses en una fase crónica donde el parásito se va a esconder en los tejidos profundos del organismo y ahí se vuelve difícilmente detectable porque no hay síntomas durante muchos años. Cuando ocurren los síntomas 15, 20 años después, es cuando ya hay un daño a nivel del corazón, a nivel de los intestinos. Aquí en México, principalmente, el daño es cardíaco. Entonces, después de 15 años, la gente empieza a desarrollar problemas de corazón que pueden causar la muerte. Entonces, en el laboratorio de parasitología en el que estoy, desarrollamos diferentes investigaciones en torno al control integral de la enfermedad de Chagas mediante dos principales líneas de investigación. La primera es una que se llama desarrollo de herramientas diagnósticas y vacunas. Y la otra, de la que encabezo, se llama ecología de los vectores y control de la transmisión vectorial. Entonces, ¿por qué ecología y control? Pues porque para poder controlar la transmisión vectorial es súper importante conocer muy bien la ecología y el comportamiento del vector que transmite, o sea, del vector que pretendemos controlar, ¿no? En toda esta línea de investigación, como lo van a ver, utilizamos un abordaje de EcoHealth en el que buscamos determinar o identificar y resolver las determinantes sociales, ecológicas y biológicas de la enfermedad, ¿ok? Y uno de los pilares muy importantes de este abordaje es la participación ciudadana, la participación comunitaria, la participación de las poblaciones a los estudios, ¿no? Y bueno, pues hoy de eso les voy a hablar un poco de las diferentes investigaciones que hacemos en esta línea de investigación, ¿no? En esta línea de investigación realizamos un trabajo constante entre campo y laboratorio, con un vaivén constante entre ambos ambientes. El campo es el lugar donde colectamos los vectores para entender sobre la ecología del vector, su distribución, su abundancia anual. Es donde aplicamos las encuestas epidemiológicas, donde buscamos el parásito en el humano, en animales. Es donde aplicamos también las encuestas de conocimiento, de actitudes y de prácticas alrededor del vector y de la enfermedad, justamente para identificar las determinantes sociales y culturales. También donde hacemos, para fomentar la participación ciudadana, talleres de sensibilización, de educación para la salud, etcétera. En el laboratorio, el abordaje complementario es estudiar la ecología de los vectores mediante diferentes estrategias, ¿no? Hacemos ecología molecular, hacemos genética de poblaciones del parásito del vector para entender mejor la estructuración poblacional de estos mismos y entender mejor los movimientos. Hacemos ecología comportamental, ecología química y biología sensorial, ¿no? Y bueno, todo eso lo integramos, lo que aprendemos de la ecología en el campo y la ecología en el laboratorio, lo integramos en modelos matemáticos. O sea, todo eso, ese conocimiento, alimentamos modelos de matemáticos de transmisión de la enfermedad para poder evaluar y proponer estrategias de control que podemos a su vez implementar nuevamente en el campo, ¿no? Y bueno, pues entonces les voy a hablar un poquito de manera muy general de lo que hacemos en esto.
estas diferentes partes. En ecología molecular, primero les quería recordar, entonces, que para controlar la transmisión vectorial es muy importante entender muy bien el comportamiento del vector y entender la dinámica de los ciclos de transmisión. Pero como bien saben, los ciclos de transmisión están definidos o moldeados por la ecología del vector y de los hospederos en sus ambientes respectivos, y al final esos ciclos de transmisión están definidos por las interacciones vector, parásito, ambiente, ¿no? Y entonces, si queremos entender los ciclos de transmisión, identificarlos, es importante identificar todos estos componentes que moldean todos juntos los ciclos, ¿no? Eso parece una tarea fácil, pero en realidad es súper difícil, porque vean en el caso de trípanos de la enfermedad de Chagas, tenemos el parásito presenta una alta diversidad genética que dividimos en 7 linajes genéticos. Estos 7 linajes genéticos están transmitidos por más de 150 especies de triatominos a más de 200 especies de mamíferos, incluyendo mamíferos silvestres, animales domésticos y el humano. Estos hospederos se pueden infectar con el parásito y a su vez, cuando el insecto se alimenta, pueden infectar al insecto. Pero al mismo tiempo, en paralelo a estos animales que se pueden infectar, las chinches, el pic, también se puede alimentar de especies que no se pueden infectar con el parásito. Especies entonces que decimos no competentes y que sirven de alimento, sirven para la dinámica poblacional de los triatominos, pero no participan como tal en la transmisión del parásito, ¿no? Entonces, bueno, además de todo esto, no aparece mi slide, porque se bloqueó, perdón. Además de todo esto, como bien saben, en varias especies de vectores ya está muy de moda trabajar también con el microbioma intestinal, que puede también modificar la capacidad vectorial de los vectores, ¿no? Y todos estos componentes que moldean los ciclos de transmisión se han generalmente estudiado de manera aislada por diferentes grupos de investigación. Hay gente experta en la diversidad de parásitos, otros en las fuentes alimenticias, otros en el microbioma, otros en las especies, etcétera. Pero esa falta de identificar todos estos componentes al mismo tiempo, tenerlo de manera aislada, dificulta mucho nuestra comprensión de los ciclos de transmisión, ¿no? Y hace unos años, hace 5 años, pusimos al punto aquí en el laboratorio un abordaje de metagenómica dirigida. O sea, la metagenómica dirigida lo aplicamos al estudio de los vectores de la enfermedad de Chagas. También se le llama metabarcoding. No voy a entrar mucho en detalle, luego podemos platicar si quieren cosas más específicas, pero en resumidas cuentas, a partir de los vectores como único material biológico, vamos a poder, y utilizando secuenciación masiva, vamos a poder identificar mediante un análisis bioinformático adecuado para cada vector, pues todo lo que queremos buscar: la especie de triatomino, las fuentes alimenticias, el linaje genético del parásito, el microbioma intestinal, etcétera. Si estamos interesados en otros marcadores genéticos, no sé, de resistencia o identificar las fuentes azucaradas, etcétera, también podemos utilizar como blanco unos genes que vamos a poder identificar también de manera simultánea con todos los otros componentes. Entonces es súper potente como abordaje, porque podemos identificar todo lo que contribuye al ciclo de transmisión en un solo tiro, digamos. Entonces, para ilustrar más o menos, no sé por qué no pasa mi slide. A ver. No, ok, es que tengo lo de compartir pantalla en medio y me impide darle clic directo. Aquí pueden ver de un estudio que se realizó hace unos años, donde tenemos chinches de diferentes hábitats: doméstico, peridoméstico, silvestre, y en un tiro pueden ver que podemos dilucidar la estructuración
espacial de los ciclos de transmisión, con linajes del parásito diferentes según el ambiente de colecta de las chinches, grupos genéticos diferentes de la especie que tenemos aquí, que es Triatoma diminuta. Ven que, por ejemplo, en doméstico es principalmente el grupo 3, mientras que es un grupo genético del ITS2, mientras que en peridomicilio tenemos el grupo 2, igual las fuentes alimenticias, tenemos fuentes alimenticias específicas de cada ambiente y también el microbioma intestinal de los insectos depende del ambiente en el que han sido colectados. Entonces, aquí pueden ver cómo en un tiro muy rápido tenemos información muy exhaustiva sobre la estructuración de los ciclos de transmisión. Aquí algo importante, les hablaba de las fuentes alimenticias. Si bien identificamos fuentes alimenticias específicas de cada ambiente de colecta, también nos dimos cuenta que en todos los ambientes, el humano, el perro y la vaca eran los animales más comidos en cada ambiente. Entonces, viendo esta estructuración espacial con linajes del parásito diferentes según el ambiente, grupos genéticos del vector diferentes según el ambiente, microbioma diferente según el ambiente, pero el humano, el perro y la vaca presentes en todos los ambientes, podemos deducir que estos tres animales, mamíferos, humano, perro, vaca, son los que conectan los ambientes y los ciclos de transmisión selváticos, peridomésticos y domésticos, ¿no? Ahondando un poquito más, nuevamente no puedo pasar, no sé por qué me bloquea. Ahondando un poquito más en las fuentes alimenticias, como es un abordaje muy sensible, identificamos muchas fuentes múltiples, es decir, que de un vector, si hay varias fuentes de sangre, vamos a poder detectarlas todas, ¿no? Y podemos jugar y crear redes donde representamos las fuentes alimenticias identificadas y luego enlazar las fuentes alimenticias encontradas juntas en un mismo vector. Y aquí pueden ver entonces que nuevamente pues vemos perfectamente el humano, el perro y la vaca como los tres animales más comidos, son los que tienen el círculo con el más grande, y además que la conexión entre el perro y el humano es la mayor, es la que tiene la línea más ancha, es porque la combinación humano-perro fue la más encontrada en nuestro muestreo, ¿no? Aquí en esta red también tenemos en líneas punteadas las fuentes alimenticias encontradas juntas en un mismo insecto, pero entre las cuales el parásito no puede pasar entre una especie no competente, como aquí, por ejemplo, la gallina, y el humano, ¿no? Entonces, estas redes nos ayudan mucho a nosotros a entender cuáles son los caminos probables del parásito y cómo, de qué hospedero a qué hospedero salta, ¿no? Mediante la chinche. Entonces, aquí pueden ver, básicamente, de esa red podemos sospechar que el perro es el principal hospedero que ayuda como puente para que el parásito llegue hasta el humano, ¿no? Eso, entonces, nos ayuda a identificar los hospederos claves en la transmisión. Otro abordaje que utilizamos, eso era todo lo que era ecología molecular, básicamente, ¿no? Pero también les decía que hacemos ecología comportamental, entonces tenemos diferentes cajas, diferentes artefactos con túneles en los que podemos poner luz de diferentes longitudes de onda para ver si hay atracción a la luz. Podemos también poner hospederos infectados, no infectados, competentes, no competentes y ver cómo es el comportamiento de los vectores. Infectamos los vectores, también vemos si el comportamiento, por ejemplo, la atracción hacia los hospederos está modificada por la presencia del parásito. Eso para entender nuevamente las interacciones hospedero-vector-parásito, pero esta vez utilizando este abordaje de ecología comportamental. Y hemos realizado varios experimentos en este sentido y lo que les puedo decir es que hemos notado que la presencia del parásito en el vector modifica sus preferencias alimenticias. Además, vimos que la presencia del parásito también está asociado a una modificación del fenotipo antenal en los insectos. Hay una diferencia significativa
de la estructura antenal, de los receptores antenales entre vectores infectados, no infectados. Entonces, esa información nos ayuda por si queremos desarrollar trampas atractivas, etcétera, pero también nos ayuda nuevamente a entender mejor las interacciones hospedador-vector-parásito que nosotros, como les mostré, utilizamos para alimentar modelos de la enfermedad. Esto les va a mostrar al ratito a Leli, pero todo esto lo integramos, lo metemos en modelos matemáticos en el que vamos a poder modificar, por ejemplo, la composición de hospederos en los pueblos donde estamos trabajando y vemos si, modificando la composición aumenta o disminuye la transmisión del parásito al humano, ¿no? Y eso nos ayuda para proponer estrategias de control que a su vez se pueden probar en campo en estudios pilotos, ¿no? Entonces no voy a hablar mucho porque ahí les voy a mostrar, pero rápidamente, en base a las fuentes alimenticias que detectamos, Aleli creó un modelo y pudimos ver que, por ejemplo, si eliminamos los perros del sistema, disminuye la transmisión del parásito al humano, ¿no? Obviamente, eso es lo bonito de la modelización, es que podemos hacer cosas que no son éticas para nada. No podemos ir al pueblo y eliminar todos los perros para ver qué va a pasar, pero la modelización matemática permite ver qué es lo que esperamos en tales o tales condiciones, ¿no? Y si bien, obviamente, no podemos decir, oye, nosotros hemos visto que si quitas todos los perros, pues no va a haber problema, no podemos hacer esto, pero eso nos indica que debemos tomar en cuenta el perro como un hospedero clave y podemos dirigir estrategias de control hacia este hospedero y además podemos adaptar nuestro discurso en todos nuestros talleres de sensibilización sobre la importancia de cuidar el hábitat del perro, asegurar que no haya triatoninos que se desarrollen ahí, dar la posibilidad de esterilización de los perros, etcétera, etcétera, y hacer que no crezca indefinidamente su población, etcétera. No estoy dando unos ejemplos así un poquito eh, al azar, pero así nos ayuda, ¿no? Y bueno, y en las cosas que podemos ver, si utilizamos el perro como blanco para estrategias de control, podemos ver, por ejemplo, cuál sería la disminución de la transmisión o el aumento si ponemos unos collares insecticidas a los perros o si ponemos unos collares repelentes a los perros, etcétera, etcétera, y a su vez probarlo en estudio piloto en campo. Entonces, eso les va a hablar más a Leli de todo esto y quizás les quería mostrar para terminar una estrategia de control con un abordaje de ecosalud que hemos desarrollado hace unos años. Para eso fue en base a todos nuestros estudios de ecología del vector en campo. Vimos que aquí caracterizamos perfectamente que tenemos un vector que es mucho más abundante ahorita en abril-mayo, en la temporada seca y de calor en Yucatán, y que es un insecto, gracias a los estudios de estructura poblacional, un insecto que no desarrolla colonias dentro de las casas, sino que son adultos que vuelan del monte a las casas y luego regresan a su hábitat y no establecen colonias grandes dentro de las casas. Con este sistema ecológico, una estrategia basada en la fumigación masiva, como se ha hecho en Sudamérica, pues además de todos los problemas que conlleva la fumigación masiva, y que pues no tiene caso que les vuelva a hacer la lista de cosas negativas asociadas a la fumigación masiva, pero además de todos estos efectos negativos, con el vector que tenemos aquí en Yucatán, ni siquiera serviría, porque fumigaríamos, duraría 2 meses, 3 meses el efecto remanente del insecticida y luego, pues otra vez, los adultos llegarían del monte porque tenemos una fuente que nunca se va a acabar, que es el monte y de ahí viene el insecto, ¿no? Entonces, en base a estas observaciones, a estos estudios y con una co-construcción de lo que podríamos hacer con los ciudadanos, con los poblados en los que trabajamos, se decidió
pudiéramos fabricar e instalar mosquiteros bajo un esquema de participación comunitaria y que eso debería permitir, tomando en cuenta el tipo de la ecología del vector aquí, debería permitir limitar el contacto entre las personas y los vectores. Y pues eso se hizo durante unos 10 meses. Nosotros financiamos el estudio y los investigadores estaban aquí solamente para ver que todo funcionaba bien, pero realmente fue algo que la comunidad se organizó para conseguir el carpintero que hiciera todos los mosquiteros. Tomaban cita con el carpintero para sacar las medidas, etcétera, y ellos estaban a cargo de la implementación y del avance de la cobertura del pueblo, ¿no? Y así de esta manera, en 10 meses, se cubrieron con 2 mosquiteros para cada casa, un poco más de 800 casas, y luego durante 3 años estuvimos viendo la eficiencia, la eficacia de esta estrategia y vimos que efectivamente durante 3 años seguidos había una baja significativa de los insectos colectados dentro de las casas, para las casas que habían recibido los mosquiteros. Y poniendo este dato en nuestros modelos matemáticos, pudimos deducir que esta intervención debería reducir la incidencia de la enfermedad de más de 30%, ¿no? Y aquí casi con esto acabo, les quería decir, para fomentar la participación ciudadana, pues tenemos diferentes estrategias, por ejemplo, concursos de dibujos con los niños. Eso es una excelente manera de sensibilizar un lugar de estudio a la temática, porque los niños platican con los papás, con los abuelos. Cuando es un concurso, ellos son excelentes catalizadores de la información dentro de una comunidad en zona rural, ¿no? Otra cosa que quería decir, cuando ven el nivel de detalle con el que los niños dibujan los pics, los triatominos, podemos directamente deducir que es un insecto con el que viven, que conocen muy bien, ¿no? Yo trabajando desde hace años con ese bicho, creo que no podría dibujarlo tan bien. Aquí les muestro también un cómics que hemos hecho hace unos años que más o menos retoma todo lo que les comenté hoy, pero de forma accesible para los niños. Y eso igual con el afán de difundir y de sensibilizar acerca de esta enfermedad tropical desatendida. Aquí un código QR que pues si quieren descargar la revista lo pueden hacer. Bueno, igual en el mismo sentido, desde hace 4 años, el 14 de abril es el Día Mundial de Chagas y entonces realizamos diversas actividades para poder sensibilizar las personas a esta enfermedad mortal que está presente en Yucatán. Hacemos exposiciones de dibujos, presentamos material entomológico, etcétera, etcétera. Bueno, será un panorama un poco rápido de lo que hacemos, pero pues muchas gracias por su atención. Y si hay preguntas ahí, sí me dirán si es al final, si es ahora. Yo creo que al final, ¿no? Pero luego me dirán. No te escucho. Eh, ¿Ya? Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, las preguntas casi siempre las hacemos después de que habla cada uno de los ponentes. Entonces, Ok. para las personas que están en línea, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat, si es necesario. Y los que estamos aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. De los que están en línea, ¿alguien? Todo muy claro. No, creo que sí. Muy Hay 2 interesante, opciones, todo muy claro o nada entendible. muy interesante todo. Bueno, yo tengo una pregunta personal. Dígame. Porque esto me pasó hace poquito. Me encontré un pic en mi casa, entonces lo puse en un frasquito. ¿Qué debo de hacer con él? Lo que puedes hacer es traernos ese pic y nosotros podemos checar si tiene el parásito, ¿no? Sí, bueno, primero, si no te ha picado, pues no te puede haber transmitido nada, ¿no? Pero a veces la gente, si ha visto que lo picó,
Lo primero que podemos hacer antes de una prueba de sangre es ver si tiene el parásito, porque te puede haber picado y si no está infectado, pues no pasa nada. Ahora en Yucatán, la prevalencia de infección de los triatominos con el parásito es muy alta. Estamos hablando o sea, depende de los lugares, pero en zona urbana más del 60%. Entonces, hay alta probabilidad de que esté infectado. Ahora, si está infectado, sistema, la popó, la rascadura y todo igual, la probabilidad de transmisión es baja, existe, pero es baja. Si entonces ves que te pico, está infectado y eso está asociado con, no sé, unos síntomas que sientes en los días después de malestar, dolor de cabeza, ahí sí, yo creo que es importante sospechar Chagas y a fuerzas hacer una prueba serológica después de 20 días después de la picadura y ahí con la serología te podemos decir si hubo infección o no, ¿no? Eh, Ahora, igual si no hay síntomas, pero hay la seguridad de que el pic estuvo picando y no saben muy bien qué hicieron con las heces y todo y quieren tener la seguridad, hacer la prueba, se puede hacer, hay laboratorios que la hacen, nosotros la hacemos y también, y entonces, pues uno a veces quiere saber si puede ser portador del parásito y eso es importante porque si se toma pronto después de la infección, la medicina es bastante eficiente, 100% de cura. Cuando uno se preocupa del problema 15 años después, cuando ya tiene problemas de corazón y así, pues ya el fracaso de tratamiento es muy alto, del 50%. Ujú. Ya ahorita en el chat hay una pregunta, esta es de Paulina Díaz, y dice, para evaluar las fuentes de alimentación, ¿se trabajaron solo con adultos o con diferentes estadios? Am, si trabajo con diferentes estadios, no en todos los datos que les mostré, pero es una muy buena pregunta porque evidentemente la información que nos aportan las ninfas que no vuelan es importante porque a veces, bueno, las fuentes alimenticias puede ser un indicador de varias cosas, ¿no? Lo puedes utilizar para saber de qué se alimentan, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de los triatominos, como las ninfas no vuelan, nos interesa saber qué comen las ninfas porque nos daría indicación sobre el lugar de su criadero, con qué animal está asociado. Mientras que un adulto, pues es más como un mosquito, vuela y puede comer lo que encuentre en su camino, pero no nos indica tanto, o sea, su fuente alimenticia no nos indica tanto dónde está su criadero, ¿no? Entonces, eso es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor Etienne. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y me voy a quedar en línea y escuchar a Leli y ahí como es bien complementario lo que hacemos, así que me interesa. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ya lo mencioné bien y yo lo mencioné previamente, la doctora Aleli Flores nos va a presentar su plática de la transmisión de Trypanosoma cruzi en comunidades de hospederos domésticos y sinantrópicos. Ella es egresada de la licenciatura en matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado sus estudios de posgrado en la Universidad de París I e hizo su doctorado en biología en la Universidad de Perpignan. Se interesa en el estudio de la transmisión de patógenos zoonóticos y ha trabajado principalmente en relación a la enfermedad de Chagas y el virus de Escherichia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues agradezco la invitación a participar en el seminario y también muchísimas gracias, Tien, que estuviste aquí presente. Tu exposición estuvo súper clara, súper ilustrativa. La verdad es que creo que llevo ya varios años con Chagas también. Aprendí cosas nuevas hoy que le agradezco mucho y de una manera súper agradable. Entonces, voy a compartir mi pantalla. A ver, entonces yo les voy a hablar de la transmisión del Trypanosoma cruzi en comunidades de hospederos domésticos y sinantrópicos. Bueno, ya lo dijo mañana. Yo me llamo Aleli Flores Ferrer. Estoy trabajando actualmente haciendo un postdoctorado en el laboratorio del Dorado, es un laboratorio de internacional.
que es una colaboración entre la UNAM y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Bueno, actualmente tengo una beca de la GAPA para realizar mis estudios. Ya no estoy trabajando con sagas en este momento. En la época que hice ese trabajo, pues fue durante mi tesis de doctorado y estuvo financiado por el CONACYT. Entonces, uno de los colaboradores de este trabajo pues, fue el doctor Etienne del Taekwondo. Ahí, como... Entonces, ese es el título del artículo en inglés. Dicté la palabra de dinámico porque se escucha un poco más rimbombante. Entonces, le hice más suavecito. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito más de esto, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poquito de cómo surgió este trabajo. Entonces, surgió porque sabemos nosotros que hay dos cosas que pueden pasar cuando varían los niveles de biodiversidad. Esos pueden ser que varíen aumentando o disminuyendo, pero al final tenemos las dos posibilidades. Entonces, pues sabemos, por ejemplo, aquí yo le hice poniendo un aumento, pero no necesariamente podría haber sido explicado al revés, de la diversidad pues va a provocar que haya variación en las redes de transmisión de patógenos y esto puede dar lugar a lo que le llamamos el efecto de difusión. ¿Eso qué quiere decir el efecto de difusión? Pues que hay una reducción en la prevalencia de infección debido a que hay hospederos que son menos competentes para transmitir la enfermedad y también puede haber el efecto contrario que es un efecto de amplificación. Entonces, hay como generalidades bajo las cuales podemos detectar o podemos pensar que va a haber un efecto de división, pero tampoco hay una regla así como muy estricta que diga siempre en estas condiciones va a pasar esto, ¿no? Cada sistema ecológico es súper diferente, los hospederos, los patógenos, hay tantas variables que no podemos siempre estar seguros que esta situación vaya a ocurrir. Nosotros nos interesamos, bueno, pues a ver, bueno, por ejemplo, aquí puse unas 3 condiciones únicamente favorables para el efecto de difusión, sabemos que hay más, pero bueno, una es de que haya diferencia en la competencia de las especies de los hospederos. ¿A qué nos referimos con eso? Pues de que se infectan de manera diferente, ¿no? Pueden infectarse más, pueden ser más o menos susceptibles a la infección. También otra cosa que es muy importante es que haya vectores generalistas. Eso quiere decir que los vectores pues, van a poder alimentarse de diferentes especies de hospederos. Y que haya también una transmisión horizontal que sea mucho más importante que la transmisión vertical. ¿Qué queremos decir con esto? Pues la transmisión horizontal es la transmisión que se hace a través de los vectores y la transmisión vertical se haría de un vector a su descendencia, ¿no? Entonces necesitaríamos que estemos en este caso como, digamos, como mínimo para poder imaginar que va a haber un efecto de dilución. Y nosotros trabajamos sobre esta idea aplicándola a la enfermedad de Charles. So, ahorita creo que hay cosas que voy a pasar más rápido de lo que había previsto porque pues Etienne ya explicó súper bien pues algunas cosas muy generales de la enfermedad. Pero bueno, ¿qué tenemos? Pues que es una enfermedad endémica en América, en América, no solo en América Latina. Pues su área de repartición viene del sur de Estados Unidos, pues hasta Chile, Argentina. Tenemos al menos 140 especies de triatóminos que han sido identificadas que pueden transmitir el Trypanosoma cruzi. Pues tenemos el caso de que los vectores que son triatóminos son hematófagos generalistas, se pueden alimentar de diferentes especies. Aquí en esta foto que puse de una comunidad en Argentina, en Salta, pues se pone, ¿no? Se señalaron pues, los humanos, los perros y aves, ¿no? Y bueno, pues estos triatóminos pueden infectar diferentes tipos de vertebrados, mamíferos, aves, anfibios, reptiles. El agente causal de la enfermedad es el Trypanosoma cruzi, que ya nos lo explicó también Etienne. Y pues este patógeno puede infectar a más de 100 especies de vertebrados. La transmisión en este sistema se hace de manera desigual. Y una cosa que es bien importante para entender este sistema
pues es que los hospederos aviares son refractarios a la enfermedad. Quiere decir que no pueden transmitir, no se van a enfermar si están, no van a desarrollar la infección, digamos, por el Trypanosoma cruzi, y tampoco van a poder infectar a otros hospederos. Entonces, esto es bien interesante para estudiar un posible efecto de dilución. Entonces, pues vemos que tenemos las condiciones, las mínimas de las que habíamos hablado para estudiar, ¿no? Para analizar la dilución de la transmisión del Trypanosoma cruzi. Entonces, pues en primer lugar tenemos diferencias en la competencia de las especies de hospederos. Las aves son refractarias, los vectores son generalistas, pues alimentan prácticamente todos los vertebrados. Y la transmisión horizontal es mucho más importante que la transmisión vertical. En algún artículo fue esto evaluado y se estima que es 5 veces más importante esa transmisión horizontal. Bueno, entonces, ¿dónde se estudió esto? Se estudió en Yucatán, en 3 comunidades, son pequeñas comunidades, alrededor entre 1.500 y 2.000 habitantes. Bueno, aquí puse un ejemplo de una casa maya, pero no todas las casas son mayas, solo que se me hizo más bonita. Bueno, aquí hay una imagen, esto es Tella, está cerca de Mérida. Entonces vemos más o menos una vista aérea, ¿no? De cómo se ve Tella. Y pues lo que yo quería aquí un poquito mostrar, ¿no? Es cómo están realmente rodeados de monte, dirían aquí, ¿no? Entonces algo que es interesante de notar. Y pues bueno, para empezar este análisis, el punto de partida fue el análisis de las fuentes alimenticias del triatómino de tedimidiata. Eso es de lo que habló Etienne, yo le estoy poniendo simplemente los resultados. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues que toman los triatóminos, le sacan los contenidos alimenticios, los analizan molecularmente y gracias a eso podemos saber cómo se están alimentando, ¿no? No tomamos en cuenta la totalidad de las alimentaciones porque para hacer un modelo matemático no es como lo ideal tampoco, pero sí estamos considerando más del 70% de las alimentaciones que se encontraron. Entonces aquí vemos que el hospedero preferido pues son los humanos, en este caso representan el 52% de las alimentaciones, los perros representan el 24%, los gatos el 6%, los roedores el 7%. Aquí agrupé 3 especies para hablar de las aves, ¿no? Que representan el 11%. ¿Por qué las pongo un poquito como por separado? Pues porque es las que son completamente diferentes, digamos, en ese sistema, son las que van a ser refractarias a la enfermedad de Chagas, a la transmisión. Bueno, ahora vamos a hablar de modelos matemáticos. Ya dimos como un poquito de contexto. Lo voy a hablar de una manera lo más sencilla posible. Al final voy a hacer algunas preguntas para ver si entendieron bien mis ecuaciones, por supuesto. Pero bueno, mientras vamos a explicar generalidades, ¿no? Nosotros estamos trabajando con modelos que se llaman modelos SI, en este caso de Chagas, y quiere decir S por susceptible e I por infectado. Hay otros modelos también que son como una familia muy grande de modelos, que se llaman de modelos a compartimentos, que incluyen una categoría más, que son los restablecidos, ¿no? Aquí como el Chagas es una enfermedad que no se puede curar, pues entonces van a estar infectados toda la vida, ¿no? Al menos en su primera etapa, pues los sacaríamos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se va a plantear este modelo? Pues son modelos, los compartimentos que decía, pues son realmente como poner las cosas en cajitas, ¿no? En cajitas separadas. Entonces tenemos cajitas de 2 colores. En las cajitas verdes, pues quiere decir que los individuos dentro de estas cajitas son susceptibles y las cajitas rojas, pues quiere decir que son individuos infectados, ¿no? Tenemos aquí 9 cajitas para los hospederos. Tenemos una para cada especie. De las especies que elegimos para trabajar, pues tenemos humanos, perros, gatos, roedores, aves. Entonces tenemos esas, las tenemos en 2 estados, salvo las aves que tenemos solo en estado susceptible, no se van a infectar. Y los vectores también los tenemos en el estado susceptible y en el estado infectado. Entonces, bueno, eso matemáticamente cuando hicimos nuestro modelo nos dio algo que se ve de esta manera, ¿no? ¿Qué hacemos en estos modelos? Pues para cada cajita vamos a escribir una ecuación. ¿Qué es lo que vamos a meter en esta ecuación? Vamos a meter 2 cosas. Vamos a meter la dinámica demográfica, o sea, cómo van naciendo y muriendo los individuos en cada cajita.
y vamos a meter la transmisión, cómo el patógeno se va transmitiendo en la población, ¿no? En el sistema. Este modelo tiene algo que es interesante, que lo puse un poquito separado, digamos, porque es algo que no es muy común en los modelos matemáticos, al menos en esta área, por eso lo quise separar, y es que las alimentaciones que están dadas con este término beta dependen de la comunidad de hospederos, pero también depende de la comunidad de vectores. Eso quiere decir que está tomando en cuenta una competencia, ¿no? Para acceder al recurso alimenticio, digámoslo así. Y entonces, bueno, vamos a empezar con la demografía de hospederos. Entonces tenemos aquí para todas las especies, pues tenemos los nacimientos, son esas flechitas que van entrando, y tenemos las muertes, que son las que van para abajo. En todos estos casos es igual. Aquí nosotros estamos considerando que los individuos van a nacer susceptibles y que a lo largo de su vida se van a ir infectando. Por eso no tenemos ninguna flechita que entre por aquí. Solo se van a morir, pero no van a nacer infectados. Ahorita después vamos a ver la transmisión. Y luego tenemos la demografía de vectores. Esto está un poquito más complicada. Por un lado, nosotros incluimos el término de migración. Eso es lo que nos estaba explicando Etienne, ¿no? Que los triatóminos no están domiciliados aquí en Mérida y que muchos van a venir del monte, ¿no? Entonces estamos nosotros considerando que hay un cierto número de triatóminos que van a llegar a los lugares, algunos infectados, otros susceptibles, y eso lo vamos a tomar en cuenta en el modelo. Okay. Entonces aquí tenemos las migraciones de infectado de susceptible, tenemos los decesos y luego tenemos las alimentaciones. Ahora, aquí algo que es bien interesante también de ese sistema de Chagas es que en el momento de la alimentación estén o no infectados los individuos, se está contribuyendo en la parte de la demografía y en la de infección. Entonces las alimentaciones tienen esos dos como lados, ¿no? Digamos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que lo que se alimentan, estas especies se alimentan de individuos que no están infectados, son esas líneas verdes. Entonces estas pueden hacer que aumente esta categoría de individuos susceptibles o estas de individuos infectados. Y aquí puede haber esta transmisión que se hace mediante la alimentación también. No sé si fui muy clara, pero bueno, sí. Si no, no puedo repetir. Y bueno, entonces tenemos la transmisión y tenemos también cómo se van a infectar los individuos, los hospederos. Entonces, estos hospederos que nacieron susceptibles en algún momento y con alguna probabilidad a través del piquete de un vector pueden convertirse en individuos infectados, ¿no? Entonces, por eso hicimos una diferencia en las líneas, ponerlas punteadas o nada más como completas, porque queremos decir que sí pasa algo, pero no forzosamente va a pasar algo, ¿no? O sea, hay cierta probabilidad de que pase. Y pues bueno, aquí está el esquema completo, que es el que les había mostrado Etienne. Entonces aquí tenemos la demografía de las especies, aquí eliminé las flechitas de aquí, y tenemos la transmisión. Bueno, ¿qué hacemos con estos modelos matemáticos? Esos modelos matemáticos son modelos que dependen del tiempo, y son modelos que en la regla general es que no los podemos resolver. O sea, ya están, aquí parece que son 4 ecuaciones, pero en realidad son 11 ecuaciones, porque esas ecuaciones tienen un subíndice i que va a ir variando de 1 a 5. Entonces tenemos 11 ecuaciones en total, son sistemas bastante complicados. Entonces no vamos a buscar resolver y encontrar una trayectoria que nos explique cómo están evolucionando los sistemas, pero tiene una cosa que está bien interesante, bien bonita esos sistemas, que pese a su complejidad, podemos encontrar los equilibrios, o sea, podemos saber a dónde va a converger. Entonces, en ciertas condiciones que cumple este sistema de ecuaciones, lo que va a pasar es que en algún momento vamos a llegar a lo que llamamos el punto de equilibrio, o sea, que ya deja de evolucionar el sistema. Entonces, este término que tenemos aquí se va a volver un 0 y entonces ya tenemos
ecuaciones mucho más sencillas para poder encontrar los resultados. Aquí nosotros tuvimos mucha suerte, digamos. Encontramos resultados analíticos. ¿Qué quiere decir con que encontramos resultados analíticos? Pues estos modelos que son muy complicados, hablo complicados en cuanto a la forma matemática. Normalmente lo que hacemos es que los ponemos en la computadora y vamos haciendo iteraciones en el tiempo. En este caso el paso de tiempo es de un día. Entonces todos los días se va reactualizando el modelo y se tiene que dejar correr mucho tiempo. Y con eso podemos dibujar esas trayectorias. Esas trayectorias están hechas con la computadora, pero este valor al que llegamos aquí, al valor de equilibrio, ese valor se puede encontrar con una ecuación. Entonces, si no tenemos necesidad de ver las trayectorias y queremos irnos solo a ver este valor de equilibrio, pues está padrísimo porque resolviendo esta ecuación, que se ve muy fea, estoy de acuerdo, se ve muy fea, pero es mucho más sencilla que las 11 ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, esto lo logramos hacer con bastante tiempo de trabajo de cálculo, pero eso es bien importante porque yo tengo un poco la impresión de que puede haber un método general para encontrar estas soluciones, ¿no? Y eso es interesante por varias cosas. De un lado nos permite probar si nuestro código informático está bien escrito, porque yo puedo saber con mi ecuación, resolviendo esta ecuación, a dónde converge mi código informático. Entonces, tengo maneras de comprobarlo. Entonces, por un lado hago el código, por el otro lado hago otro código más sencillo, con donde está esta ecuación, digamos que hay que resolver, y si no convergieron por alguna razón, es que algo no funciona. Entonces tengo un modo bien interesante para saber que mi parte numérica está bien escrita, está bien hecha. Entonces, esto es muy importante tenerlo. Para un estudio es muy valioso tener esto y yo creo que se puede hacer más general, pero habría que buscar, analizar mucho más cómo proponerlo. Y además hace que los códigos informáticos corran muy rápido. Este código de aquí para las especies que tenemos correrá en un segundo, realmente en un segundo o 2 segundos en una computadora. Este código de acá puede llevar horas corriendo, ¿no? Pues cada vez que hay que modificarle algo, cada intento que hay que hacer, cada cosita que tenemos que moverle, y ahora vamos a probar así, y ahora que no sé qué, es tardadísimo. En cuanto a esto es súper, súper sencillo, ¿no? Eso se vuelve una ecuación que R la puede resolver realmente prácticamente inmediato, ¿no? Con métodos numéricos que son muy simples. Entonces, eso fue súper interesante de este modelo, que logramos ponerlo, expresarlo de esta manera. Y además hicimos el valor de R0, calculamos este valor. En este caso lo hicimos sobre todo para comprobar que nuestro modelo matemático tenía sentido. Ese valor de R0 nos va a decir si el patógeno se puede establecer en una población de individuos. Entonces, en este caso tenemos que si el valor de R0 es mayor que 1, quiere decir que sí se puede establecer, y si es menor que 1, no se va a poder establecer. Entonces, como tenemos un R0 de 1.13, pues sí podemos, o sea, sí está como comprobando otra vez que el patógeno se establece en la población, se puede establecer y que pues puede estar ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es interesante también demostrarlo. Y bueno, luego que hicimos, ya que teníamos el modelo matemático, pues hay que ponerle parámetros a este modelo, ¿no? Entonces, pues hacen estimaciones de los parámetros utilizando datos de campo, los parámetros demográficos. Eso es justamente el trabajo que ha hecho Etienne y que ha hecho también antes de Etienne, que estuvo Eric Dumontet en el laboratorio. Pues ellos produjeron mucha información gracias a la cual nosotros pudimos sacar los parámetros. En algunos casos se utilizan datos de la bibliografía. Y para los parámetros de transmisión, pues lo que hicimos nosotros, bueno, aquí ya no voy a hablar mucho, pero fue que nosotros ajustamos nuestro modelo a lo que llamamos las prevalencias observadas. O sea, nosotros sabemos que en esos lugares donde se hizo el estudio, pues hay ciertas prevalencias de infección. Entonces vamos a hacer que ese modelo se ajuste a esas prevalencias, y eso nos permite conocer cómo se va a transmitir el patógeno. Sabiendo cómo cambian las poblaciones, a qué punto convergen,
pues entonces ya podemos ajustar el modelo para que todo converja donde tiene que converger. Soy un poquito como hablando de cómo se crea el modelo, cómo se va probando así como por etapas que el modelo tenga sentido, ¿no? Que esté bien, porque es muy, bueno, el mundo del modelado no es a veces como muy fácil de entender, ¿no? Bueno, entonces ya una vez que tenemos el parámetro, el modelo con sus parámetros, lo que vamos a hacer es variar el valor de cada parámetro y vamos a ver qué pasa o qué hubiera pasado si los parámetros fueran un poquito diferentes, ¿no? Entonces, eso se hace normalmente sistemáticamente tomando los intervalos de confianza de los parámetros. Nosotros, por la manera en la que hicimos ese modelo y los datos que obtuvimos, no tuvimos esos intervalos de confianza. Entonces, hicimos un análisis sistemático y dijimos, bueno, pues tomamos todos los parámetros y a todos los hacemos variar de menos 50% a más 50% y vemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, esa variación nosotros la estudiamos en las prevalencias de infección. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo va a modificarse la prevalencia de infección de cada una de las especies cuando hacemos un cambio en este parámetro, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Pues aquí esto nos permite encontrar el efecto que tiene cada especie de hospedero en el sistema. Aquí lo que tenemos, bueno, esos son los perros, son las aves. O sea, aquí tenemos que si el parámetro, o sea, ¿qué es lo que me va a dar un cambio de la abundancia de los perros hasta un 50%, puede hacer que la prevalencia de infección suba hasta un 30%. Aquí todas estas rayitas son los cambios en la prevalencia de infección de vectores y hospederos. Los vectores tienen bolitas y los hospederos son las líneas, vienen por colores, pero no se distinguen muy bien. Entonces tenemos este efecto. Si tuviéramos 50% más de perros, tendríamos matemáticamente con ese modelo 30% más de infección, hasta 30% más de infección. Sería, la prevalencia de infección sería hasta 30% mayor, pero si fuera al revés, si tuviéramos 50% menos de perros, entonces podríamos reducir la prevalencia de infección en un 30%, cosa que ya nos costó un poquito más, ¿no? Entonces nos permite identificar qué es lo que están haciendo esas especies en el sistema. En ese segundo caso, pues lo que tenemos son las aves. Entonces igual vemos, por ejemplo, que si aumentaran las aves en un 50%, pues entonces tendríamos, está un poquito más abajo, está como 25, 28, ¿no? Entonces bajaríamos la prevalencia de infección y al contrario, si disminuye la cantidad de aves en nuestro sistema, va a subir la prevalencia de infección. Nosotros le llamamos a estos hospederos los reservorios principales, los perros, y a las aves los diluotes, ¿no? Que van a diluir la transmisión. Y a los otros hospederos les llamamos reservorios secundarios. Entonces, por ejemplo, el cambio, si aumentaran los gatos en un 50%, pues sería de un 6% la prevalencia de infección. Y de los roedores, pues sería de un 0.6%, ¿no? Entonces vemos que definitivamente los efectos más importantes pues vienen de los perros y de las aves, ¿no? Uno para bien, otro para mal. Entonces eso nos hace llegar a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Es posible reducir la incidencia de infección del Chagas en los humanos modificando la comunidad de hospederos, ¿no? En las comunidades, en los hogares, bueno, domésticos y sinantrópicos, ¿no? Están alrededor de los hogares. Entonces, aquí ya tenemos nuestros resultados. Todos esos resultados se hicieron con los modelos que se presentaron, con el modelo que se presentó. Entonces, un poquito lo que había presentado Etienne. Entonces, voy a explicar un poquito más las gráficas. Por ejemplo, aquí de este lado, aquí está un ejemplo. Hicimos 5, 10, un tiempo máximo. Y aquí estoy mostrando 5 y el máximo. Etienne puso el 10, o sea que ya están, las tres ya están completas. Entonces, aquí estuvimos viendo, por ejemplo, qué pasaría si se redujeran en un 100% los perros. O sea, si eliminamos todos los perros del sistema y si duplicamos a las aves que hay en el sistema, pues la reducción de la incidencia, o sea, de los nuevos casos de Chaga en los humanos, disminuiría en un 26% en 5 años. Y si todo siguiera igual y dejáramos pasar más tiempo y más tiempo, o sea, a largo plazo, llegaríamos a una reducción hasta del 71%, sin necesidad de matar a un solo perro.
Sí, no, porque digo eso, pues porque siempre se está pensando, no siempre, ¿no? Tienes un claro ejemplo de alguien que no siempre piensa así, pero es como la estrategia siempre cuando vemos enfermedades transmitidas por vectores, pues vamos a atacar al vector, ¿no? ¿Y cómo? Pues insecticida. Entonces, eso es como una manera de decir, o que no quiere decir que vamos a quitar a los perros, no estamos hablando de política pública, ¿no? Pues vamos a prohibir tener perros en Yucatán. Por supuesto que no es ese tipo de medidas, pero sí nos deja ver qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se está, qué es lo que está pasando en ese sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería si hubiera más perros, menos perros y más, se eliminan los perros y hubiera el doble de aves, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, mucho más reducido, pues, ¿qué pasaría si hubiera solo 50% más de perros? Aquí dije el doble, pero no es el doble, es el triple, porque es una aumentación del 200%, perdón. Y se duplicara la cantidad de aves, pues entonces aquí podríamos reducir la incidencia de infección en 14.2% de 5 años y a largo plazo 47%, que vamos ya casi al 50%, ¿no? Que es muchísimo. Y pues ya una estrategia mucho más reducida, pues sería aumentar en 30% las aves y los perros disminuirlos en 20% y llegamos a 7.2 y 23.3% de reducción de la incidencia de infección. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo les quería presentar. Sobre todo yo creo que es muy valioso pensar, ¿no? O sea, digo, eso no puede llegar y aplicarse así como tal, pero sí nos hace pensar que hay otras maneras de controlar, ¿no? De hacer control de una enfermedad, no necesariamente atacando al vector. No quiere decir que deban de proliferar ni nada, nada más quiere decir que hay otras maneras de pensar, ¿no? Así como abrirnos, ¿no? A esa perspectiva. Y algo que pasó igual con ese estudio, pues estamos identificando los perros, ¿no? Como esta especie más problemática, digámoslo así, ¿no? En palabras muy coloquiales, en lo que tiene que ver con la transmisión del Chagas, que eso se ha demostrado no solo en México, sino también en otros lugares de América. O sea, se han identificado los perros. Entonces, pues allí viene, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos hacer un poco como para anular el efecto de los perros, ¿no? Entonces fue un poquito lo que estaba hablando Etienne. Pues, ¿qué tal si les ponemos un collar que repele los insectos? Entonces, no tengo que matar a ningún perro, no tengo que quitar a ningún perro, no tengo que tocar a los perros más que ponerles un collarcito que no tiene un efecto sobre el perro, ¿no? Y eso podría ser otro tipo de efecto, ¿no? Ahorita ya estamos pues bastante avanzados para publicar esos resultados, pero pues sí, yo creo, digo, yo lo que quiero cerrar un poquito es con lo valioso, ¿no? De tener otras ideas de cómo podemos enfrentar, ¿no? O controlar de otro tipo de medidas de control que sean un poquito también más sustentables, ¿no? Y pues aquí la ventaja es de que pues se hace matemáticamente, entonces sí podemos jugar con lo que queramos, ¿no? Podemos poner, podemos quitar, no hay ética, nada, son puros números al final de cuentas, ¿no? Pero que vienen de sistemas que sí existen. Por ejemplo, no se pueden eliminar los perros, pero a lo mejor en algún momento se podría hacer una recomendación a la gente, ¿no? O no dejen entrar tanto los perros a la casa, ¿no? Cosa que se ha hecho en otros lugares, ¿no? O sea, digo, eso, digo, matemáticamente, pues todo o nada y no pasa nada, son solo números, ¿no? Pero habría que ver cómo esto podría inspirar, ¿no? Algunas prácticas diferentes para reducir pues, las incidencias de infección. Y bueno, y también digo, no solo sirve para reducir la incidencia de infección en los humanos, sino también en todo el sistema, ¿no? Estamos hablando de humanos. Bueno, los saluda el Cacho. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Flores. ¿Alguien en línea tiene alguna pregunta? Hola, ¿sí me escuchó? Sí. Bueno, nada más tendría como una pregunta. Este modelo lo aplicaste para tratoma dimidiata, ¿no? Sí. Entonces, este modelo se podría aplicar para otro tipo de triatomina, otra especie, no sé, hablando de especies más peridomésticas o más de hábitos domésticos. Vamos a decir algo, la metodología sí se puede aplicar,
pero cada modelo es diferente. O sea, no hay un modelo ya hecho que se aplique a cualquier sistema hospedero o parásito o a cualquier sistema de Chagas. Entonces, habría que ver cómo habría que modificarse el modelo para que pueda explicar, para que pueda ser más sensato, digamos, ¿no? Para tomar en cuenta otros diatómenos. Pero sí, digo, es una metodología muy general, muy utilizada. La dificultad de la metodología está, pues, sobre todo en la cantidad de datos que necesitamos para parametrar el modelo, ¿no? Pero sí, por supuesto que se puede aplicar sin importar la naturaleza del patógeno, incluso se pueden hacer modelos súper interesantes. Bueno, bien, levantó la mano, bien. Sí, levante la mano. Muchas gracias a Leli y quería hacer dos comentarios más que preguntas. Muy interesante. Y cuando hablaste de espérame, voy a quitar el ventilador, a lo mejor ese ruido. Hablaste de, obviamente no vamos a eliminar todos los perros y hablaste pero sí decirle a las personas que tengan cuidado. Pero, por ejemplo, armar campañas de esterilización o juntarnos con las autoridades veterinarias para fomentar campañas de esterilización no es una medida que eliminaría a los perros, pero que limitaría la población. Y entonces con tus modelos vemos perfectamente que limitar el número de perros va hacia un buen sentido en cuanto a Chagas, ¿no? Y así otro comentario general. Eh, a mí tú sabes que me encanta este abordaje de poder alimentar con todos los datos ecológicos modelos matemáticos. Ahora el reto es, de la misma manera que la compañera te preguntó, si se puede aplicar a cualquier sistema con otras especies. Y podemos pensar también, ¿y qué pasa si modificas la comunidad de hospederos? Sabes que en Chagas va a ayudar si disminuyes los perros, pero a lo mejor al aumentar las aves, aumentas el riesgo de otra enfermedad transmitida por vector, el West Nile, no lo sé. Y entonces aquí el reto es lograr complexificar poco a poquito. Sé que en modelización matemática tenemos que simplificar, pero poco a poco, si logramos combinar modelos y entender más, eso es un reto fantástico, ¿no? Sí. Por ejemplo, igual entre los que siguieron bien las dos ponencias, pueden estar sorprendidos de que no esté la vaca, que era un animal importante en tu modelo, pero el modelo de Alevi es lo que pasa dentro del pueblo y no se toma en consideración todo lo que está alrededor, ¿no? Y donde están las vacas en Yucatán, es decir, en el ambiente a la periferia del pueblo, y entonces ahí hay un reto de conectar el ambiente selvático, el ambiente doméstico. eh, También se pueden probar otros tipos de modelos. Explicaste muy bien por qué es un modelo SI y no hay recovery, ¿no? Pero como la gente cuando se infecta es menos, está infectada, pero como controla la infección, a lo mejor estaría como vacunada y ya no es tan infecciosa y podríamos probar modelos SIR para ver. Y bueno, de hecho, te adelanto que ya ves que se hizo con Jean-Luc y va todo hacia el mismo, dice, tiene un discurso igual al tuyo, ¿no? Aumentando los perros, disminuye, etcétera, y lo hizo con un modelo SIR y está bien lindo también. Bueno, pues felicidades por esto y hay que modelizar, seguir modelizando Pues, todo eso. pues, felicidades al equipo que ha trabajado mucho para que se puedan hacer estos trabajos. Ahí iba a decir algo, pero ya con la plática se me fue. No sé si alguien quiere comentar algo más. Ahorita si lo recuerdo lo digo. ¿Quieres ponerte en pantalla? Este, hola, pues aquí estoy con Aleli y felicidades. Hola Etienne, igual felicidades. Y justo, o sea, me parece un increíble trabajo y yo que estoy un poco en la parte como del trabajo dentro de las localidades con las personas y como en el entendimiento de todo el sistema desde el lado quizás de las percepciones y más cualitativo. Entiendo la dificultad que existe como para integrar ese tipo de información a los modelos, o quizás estos modelos ni siquiera tienen cabida para ese tipo de información, pero
ahorita lo que decía Leli, como bueno, el modelo, la última gráfica habla de qué pasaría si reducimos la población de perros y aumenta la de las aves, y como eso es una posibilidad, digamos, poco viable, la de tal cual reducir, o bueno, no se van a eliminar o matar los perros, sí se podría reducir justo con campañas de esterilización y demás, pero dijiste, bueno, pero ¿qué tal si pusiéramos collares, ¿no? A los perros. Y entonces ahí me surgieron como dos cosas que solo estoy hablando, no son ni preguntas ni comentarios, solo son como reflexiones, ¿no? De que sería muy interesante ver un modelo, o sea, esa misma gráfica de qué pasaría si los perros con una campaña de esterilización sabemos que le podemos reducir el 30% en 5 años, ¿no? Y que el collar tiene una eficacia de, no sé, 20%, o sea, que reduce el contacto del vector con el perro. Pero luego también, por ejemplo, en las encuestas resulta que la gente te dice que, o sea, de todas las personas que encuestaste, nadie le pone collares a sus perros, ¿no? Entonces, ¿qué rollo, no? O sea, el modelo es muy chido, el modelo te dice como, justamente modelan los escenarios, pero ¿cuál es el escenario real de implementación, no? Y creo que ese es el reto gigante, como implementar los modelos con las posibilidades reales y encontrar o buscar hacer modelos que sean como compatibles con la realidad como social, ¿no? O sea, o buscar hacer los modelos a partir de conocer el sistema y ver cuáles serían estos escenarios que sí se pueden plantear después de que ya los tenemos. Porque justo pienso que es muy valioso, pero digo, pero ¿y luego qué? ¿No? Entonces, nada, son mis reflexiones, pero está genial, está súper padre tener como estos trabajos, ¿no? De que te hacen ver como todo un sistema de una forma muy clara y que justo te permiten como imaginar otras o sea, alternativas. Está muy chido, felicidades. Ya. Muchísimas gracias, Fer, por tus comentarios. Bueno, pues eso de probar la eficacia de los collares ya está próximamente con 3 puntitos. Vamos a probar la eficacia y la cobertura. Bueno, se probó, ¿no? O sea, se hizo el modelo y justo pues salieron las grafiquitas que te gustan. Entonces, entonces ya tenemos eso para una comparación, ¿no? Es como un artículo que acompaña este artículo. Entonces, yo creo que es bien importante, así de manera general, no solo en ese tema de Chagas, que haya mucha comunicación, no solo entre investigadores o que se transmitan esos seminarios, sino también que haya comunicación con tomadores de decisiones, ¿no? Que haya un trabajo de la par del sector salud. Sabemos que un modelo puede tener muchos defectos, puede ser lo que quieran, puede tener muchas limitaciones, pero sí habrá cosas que nos puedan ayudar un poquito y sí habrá directivas que se puedan tomar, ¿no? Entonces, ¿de qué dependería que la gente le ponga los perros o no? De las campañas del sector, del trabajo de campo que se haga, ¿no? No solo, si tú le dices a una persona en una comunidad, si es escasos recursos la persona, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que si tiene que escoger entre comer esta noche o poner un collar, pues por supuesto que no va a tomarlo como una prioridad. Ahora, en algunas comunidades en Yucatán, los perros no son animales de compañía como en las ciudades. Yo creo que varias gente que ha hecho trabajo de campo lo ha identificado. De hecho, la esperanza de vida de los perros en este artículo, lo digo de memoria porque tiene unos años, pero está alrededor de 4 años, porque hay muchísimos perros atropellados, porque no se llevan al veterinario. Entonces, sí es un poquito un panorama diferente de lo que veríamos en las ciudades, eso está muy claro. La gente que hace campo, que tú Fer haces, lo tienes claro, pero sí quería comentar, ¿no? Que hay diferencias bastante grandes y que sí necesitamos del sector salud para poder implementar esas medidas. En las ciudades no sería un problema, ¿no? Sí, decirle a la gente, pues vas a Petco y aparte de que compres la croqueta, no sé qué, cuesta no sé cuánto, cobrarle un collarcito, pues creo que no sería mucho problema, ¿no? Pero en las comunidades sí sería un problema. O sea, como poderlo hacer. Entonces sí se tendría que depender, ¿no? De otras personas, ¿no? Para que pudiera funcionar. Y lo que decía Etienne del modelado, de qué pasaría, ¿no? Si propusiéramos como
estrategia de control aumentar la cantidad de aves, en este caso pues son aves de corral, ¿no? Que es lo que se podría controlar, digamos, con intervenciones, pues es más bien, ¿qué pasaría con otras enfermedades, no? Es justo un tema que ya hemos platicado con Etienne, y pues sí sería bien interesante poder hacer un estudio, se llaman modelos de coinfección, ¿no? Donde se puedan tomar en cuenta pues las dos cosas, ¿no? ¿Qué está pasando qué pasa con el Chagas si disminuyo, pero al mismo tiempo qué pasaría con el West Nile, que es un ejemplo, si aumento las aves, ¿no? Entonces podríamos ver los dos efectos. Por ejemplo, yo digo así un poco imaginándome, ¿no? De las aves de corral no son aves que sean que tengan que no sean muy susceptibles, ¿no? O sea, que transmitan bien el West Nile, pero sí lo transmiten, ¿no? No son refractarios. Entonces, pues habría que ver, estaría muy interesante en algún momento poder hacer eso. Y yo sí creo de manera personal que hay una falta muy grande de este tipo de modelos por la misma dificultad y aparte a veces ni siquiera se nos ocurre plantearlo, ¿no? Entonces, si esto es la dificultad de hacer el modelo, de resolverlo matemáticamente, de llevarlo a la computadora, de estar de acuerdo con el equipo de campo que estuvo haciendo trabajo de campo y luego el del laboratorio, o sea, imagínense todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Para ese modelo y ahora hazlo por dos caminos y ponlo en el mismo modelo, ¿no? Sí, es un reto súper fuerte, pero también hay trabajos que se pueden hacer como un poquito como toy models que le llaman, de modelos que no pones parámetros reales, sino que puedes ir cambiando parámetros o puedes sacar de manera aleatoria parámetros y entonces puedes ver qué pasaría con ese tipo de cosas, ¿no? Aunque no tuvieras los parámetros del mundo real, pero sí podrías decir, ¿qué pasó en este caso? Pues las dos aumentan, una disminuye, una aumenta, pues, ¿no? Entonces sí podrían verse efectos, aunque sean, digamos, teóricos, ¿no? Que no vienen de estudios con parámetros reales, pero se pueden analizar, por ejemplo, ciertos intervalos, ¿no? Si voy a poner la esperanza de vida de un humano, pues ya sé más o menos en qué rango ponerlo, ¿no? O sea, y se modelan con funciones de distribución de probabilidad, y se saca uno al azar, y se hacen 10,000, 100,000 millones, las que quieras de repeticiones, y sí se pueden observar tendencias. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer, pese a toda la dificultad que hay para parametrar un modelo, eso es así, yo diría que es la dificultad más grande, sí hay cosas que se pueden hacer aún sin poderlo parametrar. Y pues es en la teoría, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Ay, de los collares es para que tengan efecto. A ver, no sé, ¿los quieres leer los comentarios? Bueno, ok, entonces la mayoría de los comentarios son de Andrés Calderón. O sea, el primero es que, o sea, se podría incentivar, por ejemplo, la esterilización de perros callejeros, Sí, igual para disminuir la cantidad de perros. Sí, completamente de Los acuerdo. collares, y que la situación con los collares, para que estos tengan efecto, el mosquito se debe de alimentar de la sangre del perro para poder ingerir el fármaco y que el pic se muera, ¿no? Entonces, de todas formas, se puede dar una infección, aunque pues depende igual del fármaco que contengan los collares. Y el último es que podría ser importante incluir en los modelos de enfermedades de aves de corral dependiendo de la zona de estudio para ver el efecto. Sí, creo que es un poquito lo que hemos dicho, ¿no? En cuanto a los collares, sí no van a evitar que haya transmisión, pero la pueden reducir. Y se estudian, bueno, lo que nosotros estudiamos en el artículo del que hablábamos, se estudiaron collares que son nada más repelentes y collares que sí tienen un efecto de que pueden matar al triatómino, ¿no? O sea, ahorita no sé por qué se me fue el nombre, pero bueno, insecticidas, ¿no? Ajá. Sí. Entonces se están analizando los dos efectos y si no reducen completamente, pero sí van a reducir más y van a tener efectos mucho más importantes que la soprofilaxia, ya lo tenemos medido. A ver, ya que tengamos todo esto. Sí, y puedo hacer un comentario en referencia a lo que comentó Andrés, y es verdad. Saludos Andrés, él es veterinario, entonces piensa mucho en la salud del perro y es verdad, unos collares probablemente no cambie nada a la vida
del perro que se va a infectar igual, pero es verdad que nosotros tenemos este estudio más antropocentrado y donde quizás el perro siga igual infectado, pero ya la chinche no va a transmitir el parásito al humano porque muere después de picar al perro. Pero sería interesante ver ahí sí en tus modelos, Aleli, no me acuerdo si la prevalencia baja también en los perros. Yo creo que sí, porque como la población disminuye de triatominos, al final hay menos infección para... En todas las especies baja, pero no de la misma, no en la misma intensidad, digamos, ¿no? y Y baja referente en el triatómino también. Referente a lo que decía Fernanda, y exactamente, es todo eso el reto, y por eso es que tenemos que abordar la temática desde todos los abordajes, ¿no? O sea, desde todos bueno, abordar de los abordajes, no sé cómo decir, pero abordar de diferentes maneras, y la modelización matemática, pero también el trabajo de sensibilización y también la co-construcción con las comunidades, y solamente así, integrando todo, podremos mejorar la situación. Y también un último comentario en cuanto a la aceptabilidad de las estrategias de control. Yo en algún momento soñé y sigo soñando de que en estos modelos, que ahorita son modelos matemáticos meramente ecológicos, no solamente toman en cuenta la ecología de los vectores y de los animales o su biología, me gustaría mucho que todo lo que sacamos como información sociocultural la podemos integrar a estos modelos. Cuando yo empecé a preguntar, oye, ¿se puede hacer esto y incluir un factor de aceptabilidad o dentro de estos modelos? Eh, Me he topado rápidamente con gente que modeliza, que están en ciencias sociales y que hacen ese tipo de modelado. Por ejemplo, en todo lo que es comportamiento en redes sociales o comportamiento de la transmisión de una información dentro de una comunidad. Y entonces las personas que trabajan en ciencias sociales, que modelizan esto matemáticamente, generalmente lo hacen muy bien. Ahora lo que nos hace falta es lograr juntar los modelizadores ecólogos y los modelizadores ciencias sociales, pero ahí serían unos modelos maravillosos, ¿no? Sigue siendo también un sueño complexificar y tener multipatógenos, multiinfección, como comentaste, Aleli, y además también incluir la parte sociocultural a los modelos ecológicos, y ahí sería de maravilla para tu nature. Ya va siendo hora, ¿no? Pues bueno, no sé si hay algún comentario. No, o sea, ya solamente sería, o sea, ya digamos que terminamos por el día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, o sea, nos vemos dentro de un mes, entonces estén pendientes de redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en Instagram, en Twitter, en X y en YouTube. Ya tenemos canal de YouTube y todas estas presentaciones van a subirse próximamente. Entonces, en Instagram estamos como lmi.eldorado, en X, antes Twitter, eldorado_intl de internacional, y en YouTube, bueno, el username es @lmi_eldorado. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Pero muchísimas gracias, Aleli. Muchísimas Gracias a todos. doctor Gracias a Etienne, ti. a todos y también a todos por asistir. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en el próximo seminario. No olvides seguirnos en redes sociales. Ahí estaremos subiendo información sobre el seminario y también sobre otras actividades que pasen en el Laboratorio Mixto Internacional El Dorado.